Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a una charla sobre marentalidad y parentalidad positiva que estamos ofreciendo desde AFAMER. Soy María y os voy a acompañar de nuevo a lo largo de toda esta charla. En este caso quizás veremos la charla más teórica, ¿no? Quizás sea la que contenga más componente teórico, porque vamos a hablar sobre el desarrollo para conocer y comprender y poder cubrir adecuadamente las necesidades de nuestras hijas e hijos, quizás uno de los elementos más importantes sea comprender por qué fases está pasando mi hija o mi hijo. Conocer cómo evoluciona desde el primer momento en el que aparece en el mundo hasta que, bueno, se va haciendo poquito a poco más mayor. ¿Por qué? Porque en cada momento tendrá unas necesidades distintas, ya que tendrá unas características diferentes e irá transitando por diferentes momentos. Entonces, es importante que conozcamos qué necesita en cada momento acorde a las características que presenta. Y es por ello que hoy vamos a hablar del desarrollo afectivo. Vamos a hablar de cómo nuestras hijas e hijos van evolucionando en todo su espectro afectivo, en todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, con con la capacidad de poder vincular, de establecer una relación sana, de tener un amor propio, una autoestima, de saber autocuidarse, de conocerse en cuanto a las estrategias de regulación emocional. Y para ello vamos a ir conociendo un poquito las teorías de psicología, pero muy por encima. Sobre todo lo que buscamos es que sea práctico y que sea funcional y que os pueda servir para vuestro día a día. Así que vamos con ello. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de afectividad. La afectividad no es otra cosa que el cómo reaccionamos las personas a estímulos tanto externos como internos. Un estímulo es información que recibimos o del mundo exterior o de nuestro propio interior. Y la afectividad es el cómo reaccionamos a esta información a través de emociones o sentimientos. Veremos que tienen que ver, pero que son distintas. En primer lugar, las emociones son respuestas neuroquímicas y hormonales que de alguna manera a mí me llevan a un estado que me predisponen a reaccionar a esta información que yo recibo de una manera en concreto. Como decíamos, podemos recibir información externa, que serían estos estímulos externos, como por ejemplo aquí en el caso que ponemos la visión de una araña. Si yo tengo miedo a las arañas, la visión de una araña a mí me va a generar en el cuerpo un cierto estado. Quizás me suben las manos, se me altere el ritmo cardíaco, tiemble un poquito y esté en una situación como de alerta. Al final son sensaciones que acabamos asociando con la emoción del miedo. También puedo recibir información interna. Quizá, por ejemplo, el recordar, ¿no? Pues acerca de un momento pues más alegre, más feliz, más armonioso de mi infancia. Puede suceder que quizás también yo reciba un estímulo externo, como pueda ser pues un olor, que me haga recordar ciertas cosas. Pero si yo recuerdo, ¿no? Estoy pues pensando y recordando en años de infancia en los que a lo mejor yo pues era más feliz, de nuevo yo voy a sentir ciertas emociones que yo voy a relacionar con ese estado, ¿no? Por lo tanto, las emociones no son otra cosa que el que se me genera a mí dentro del cuerpo. ¿Qué estado tengo? ¿Qué siento? ¿Cómo se me altera a mí la fisionomía? Y eso, nosotros, ese estado que tenemos, nosotros lo asociamos con una emoción. Tenemos emociones básicas, como son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Todas ellas tienen una función. Nos sirven en un último estado para la supervivencia. No tenemos que inhibirlas, no tenemos que evitarlas. Tenemos que aprender a reconocerlas y aprender a transitar por ellas, porque todas ellas son necesarias y son importantes y tienen una función primordial para mi supervivencia como ser social. ¿De acuerdo? Esto es muy primigenio y viene, es casi como una huella que nos queda de, pues, más instintiva, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, es interesante, si os animo, os invito a investigar un poquito, a buscar información sobre cada una de las funciones que cumplen las distintas emociones. Os vais a sorprender. Las emociones tienen ciertas características. Son reacciones espontáneas, es decir, aparecen de repente.
son superficiales en el sentido de que es una reacción más corporal, más física, y somáticas en el sentido de que a mí me generan un cambio en mi cuerpo. Son rápidas e inestables. Es un estado que aparece de forma muy rápida, sin que yo me lo espere, y me altera la percepción de la situación. ¿Esto a qué se refiere? Yo no voy a entender o voy a percibir una situación que me suceda. Igual si tengo una emoción o si tengo otra. Por ejemplo, imaginaros que, bueno, voy a una entrevista de trabajo. Resulta que yo voy a tener una entrevista de trabajo y la voy a tener de iguales condiciones, ¿no? Imaginaros una misma situación en la que yo llego, me he realizado una entrevista. ¿Qué sucede? Si antes de esa entrevista a mí me dan una noticia que me genera pues mucho, me genera sufrimiento, me pone triste. Yo a esa entrevista no voy a llegar con la misma sensación que si fuera, pues bueno, quizá un poco nerviosa, pero fuera sin esa emoción repentina que me ha generado la noticia. Con lo cual, para mí, la percepción que voy a tener de cómo voy a vivir esa entrevista ya va a variar. Ahora, ¿qué hay de diferencia con los sentimientos? Los sentimientos son algo más complejos. ¿Por qué? Porque nosotras y nosotros, cuando sentimos una emoción, al final acabamos teniendo la capacidad de reflexionar sobre ello, ¿no? Y a lo mejor yo he tenido una situación que me ha generado mucha rabia y me ha enfadado un montón, y yo después voy a reflexionar sobre esa situación y voy a pensar qué me lo ha generado, el por qué, cómo yo me he sentido, qué ha podido generar esa situación, cómo puedo evitarla en un futuro. Voy a hacer una asociación de ideas de qué ha podido suceder para llevarme a mí a ese estado. Toda esa reflexión es el sentimiento. Es decir, los sentimientos son la emoción que yo siento sumado a la reflexión, al pensamiento. ¿Qué sucede? Que claro que eso deja más pozo. Eso es lo que a mí de alguna manera también me acaba quedando en el recuerdo, ¿de acuerdo? Una emoción se transforma en un sentimiento en la medida en la que uno va siendo consciente de esa emoción que siente. ¿Por qué? Porque al ser consciente va a haber un razonamiento sobre ella. Es decir, es una valoración consciente y reflexiva que yo hago de una emoción que siento. Claro, son inseparables una de la otra. Ya en una etapa adulta, cuando yo siento algo, no puedo evitar de alguna manera, pues bueno, que luego haya una reflexión sobre ese estado. De eso, por eso mismo, se dan la mano. Donde hay una emoción, hay un sentimiento. La emoción es esa parte más primitiva que aparece de forma automática. Y el sentimiento es toda la reflexión que yo hago posteriormente acorde a esa emoción que he sentido. Por lo tanto, van de la mano. Claro, en función también de el hábito que yo tenga sobre reflexionar qué siento o qué dejo de sentir, ¿no? Tristemente, pues bueno, todos sabemos que en la educación, ¿no? y en los hábitos más sociales que tenemos en nuestra sociedad, no hay una costumbre, ¿no? de reflexionar sobre las emociones que yo voy sintiendo. Por lo tanto, toda esta gestión emocional, pues bueno, hay veces que estamos un poquito carentes de ella, ¿no? Pero a medida que yo me voy acostumbrando a identificar las emociones que yo siento y a reflexionar sobre ellas, voy a ir teniendo mucha más capacidad en ese sentido. Claro, si valoramos que la afectividad es esto, ¿no? Esta combinación de las emociones que yo siento de forma repentina y los sentimientos que se me van generando después, en los niños y las niñas, ¿qué características tiene? Porque los niños y las niñas no tienen en ese momento las mismas capacidades cognitivas, que son más las capacidades intelectuales conscientes, que puede tener un adulto. Los niños y las niñas tienen una realidad y una forma de percibir la realidad o de vivir la realidad del día a día en la que predominan las emociones sobre los sentimientos. Claro, los niños y las niñas todavía tienen que ir madurando cognitivamente, tienen que ir aprendiendo estrategias, así como habilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños lo que tienen es el pozo más primitivo, más básico, que son las emociones. Los niños y las niñas son pura emoción. Sienten, simplemente sienten las emociones. Hay veces que en función de la edad que tengan, sin tener todavía capacidad para gestionar esas emociones que sienten o para reconocerlas o para identificarlas. Ellos simplemente manifiestan y expresan las emociones que sienten.
Además, las sienten de una forma muy intensa. ¿Por qué? Porque como todavía no, cuando son muy chiquitines, todavía no tienen pues bueno, un bagaje o una experiencia con la que comparar las intensidades, o si algo ha sido para ellos quizá mucho más grave, más doloroso, más intenso, pues ellos todo lo viven de una manera muy, muy, muy fuerte. Entonces tienen emociones intensas de forma igual ante una situación quizá más trivial o, bueno, menos importante quizá para nosotros, claro, ellos lo perciben como si todo fuera realmente importante, a algo que realmente sea trascendente. Tienen emociones muy frecuentes y son transitorias, ¿no? Conocemos experiencias de niños y niñas, podemos ver a nuestros hijos e hijas en los que quizás se disgustan muy rápido por una cosa y en cuanto les tranquilizas y les dices unas palabras, enseguida se les pasa y siguen a lo suyo. Claro, ¿qué sucede? Que la vida afectiva les domina y predomina en ellos sobre la razón y sobre su propia voluntad. Son pura emoción los niños y las niñas. Es por eso que es importante que aprendan a gestionarlas. En ese momento en el que es como su lenguaje más básico, si en ese momento les enseñamos a identificarlas, a gestionarlas y, y bueno, y a vivirlas de una manera sana, van a tener una gran herramienta y van a crecer como personas, pues bueno, con una fuerte autoestima, seguras de sí mismas. Bueno, habiendo visto un poquito esta introducción, vamos a ver ahora cómo se desarrollan los niños y las niñas toda esta parte afectiva. El desarrollo afectivo conlleva distintos elementos. Conlleva sentir las emociones básicas y más complejas. Antes vimos que tenemos las 6 emociones básicas, pero a medida que los niños y las niñas van experimentándolas, van siendo capaces de ir sintiendo las emociones más complejas o secundarias, como puede ser la culpa, bueno, la vergüenza, la soledad, es decir, emociones que de alguna manera conllevan otros matices, ¿no? El desarrollo afectivo también conlleva, quizás sea la base, que los padres y las madres establezcan con los hijos y las hijas un vínculo afectivo sano. Es lo que vamos a llamar apego, y de ello vamos a hablar después. Conlleva también saber reconocer qué siento, así como gestionar mis estados emocionales, pero también conlleva un desarrollo de la empatía, saber reconocer lo que sienten las otras personas. Otro elemento muy importante es el relacionarme para sentir. Veremos que gran parte de las teorías que apoyan el desarrollo afectivo se basan en que los niños y las niñas aprenden y desarrollan la parte afectiva porque al ser seres sociales se relacionan con otras personas y que en ese relacionarme con el otro es en el que se van experimentando las distintas emociones y los distintos sentimientos, que si no hubiera interacciones sociales y si no me relacionara con otras personas, no podría haber una experiencia en la cual yo pudiera sentir emociones. Con lo cual, se habla de que el desarrollo social y el desarrollo afectivo están totalmente ligados y van de la mano. Y además conlleva todo un desarrollo de la identidad personal. A medida que los niños y las niñas van siendo conscientes de que son personas individuales, que tienen sus propias características y que también se van conociendo a sí mismos y a sí mismas, es que también de la mano va todo ese desarrollo de la parte afectiva. Así que tenemos muchos elementos. Para poder hablar un poquito de todos ellos, vamos a enfocarnos en 3 pilares. 3 pilares que son 3 grandes patas del desarrollo afectivo. Uno de ellos va a ser esta idea de que el desarrollo social se da también gracias a que hay una interacción con otras personas. Otra de las patas importantes va a ser el desarrollo de la empatía, esa capacidad de saber reconocer las emociones y los estados emocionales que tienen otras personas. Y el tercero va a ser el vínculo afectivo. Vamos a hablar del apego. Todos estos 3 elementos veremos que también van a englobar y van a llevar incorporados y van a conllevar esas otras cositas de las que estamos hablando en esta diapositiva. Ese reconocer lo que siento, ese gestionar mis estados emocionales, ese desarrollo de la identidad personal. Pero para poder situarnos vamos a ir viendo estas 3 partes.